En esta oportunidad veremos los trastornos de la psicomotricidad que aparecen como conductas y actitudes básicas del paciente expresados con una mayor motórica. Esta es la lista de patologías que veremos con un aumento de la actividad motora. La exaltación psicomotriz implica un aumento de la actividad motórica y expresiva con mayor iniciativa y espontaneidad, mayor velocidad en los procesos de pensamiento, taquipsiquia. Los objetivos aparecen inestables y cambiantes en el paciente. Like I'm in the hour now. I feel good. Like I'm in the hour now. I feel good. So good. I got on you. Bum, 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 bum. La agitación psicomotriz van a estar presentes los elementos de la exaltación, pero predominan la inquietud motora, la impulsividad y se pierde el carácter de coherencia y aparente sentido de la conducta del exaltado. Es un estado de inquietud a punto de estallar. ¿Qué pasa, tío? Te estoy harto, muy harto ya. Vamos a ver, ¿no? Estoy muy harto. Vale, te entiendo. Tú te vas a entender, vas a entender. Venga, vale. No me toca que te veo, ¿eh? Daniel, quiero ayudarte. ¿Cómo puedo hacerlo? Estoy hasta la voz de todo. De los compañeros, de los médicos, de nosotros, de todos. Te comprendo. ¿Quieres que te dé algo que te ayude a sentirte mejor? No, lo único que quiero es irme de aquí. No quiero nada. Quiero dormir. Que le va a dar a alguien, Daniel. ¿Cuánto que estoy harto? Muy harto ya, de todo. Vale, ya, Daniel. Que te he dicho que me dejes que te doy, ¿eh? No vamos a dejar que le hagas daño ni que hagas daño a los demás. A ver cómo podemos solucionar esto. Dejadme ir, que no quiero estar aquí, que me voy ya. Vale, Daniel, te comprendo. Yo en tu lugar también estaría cabreado. El estado de raptus es aquel en el que el paciente se automutila, gritan, insultan, emiten ruidosas carcajadas, pueden pasar a un estado de agitación brusco y sin un proceso de intensificación. Quiero poner esto en la... En más de 7 años. La actividad facilitada es un trastorno de la psicomotricidad en el que el paciente realiza una hiperactividad en relación a que cuanto discurre mentalmente le parece hacedero y lo pone en acción, sin presentar esa actitud reflexiva e intermedia entre pensamiento y obra,
Inician negocios descabellados, amores absurdos, trabajos improductivos e insólitos, gastos injustificados, conductas negligentes. What happened to my car? Miranda, Did you wreck it? I couldn't pay the rent on the backhoe. No way. So your car was a necessary sacrifice. But we're almost there, Miranda. We are so close. Jesus Christ. Perdóname, señorita. Charlie! Is this what I think it is? Charlie, what did you do? What is going on? I got behind on the third mortgage. I didn't even know there was a second. Well, sure, there's a third to pay the second to pay the first, and so on. How'd you get this? And so on. Perdóname, señorita. They're taking everything. Make me say it. There's no gold, okay? There's no treasure. You are about to jump into a sewer. This whole thing is a delusion. La bizarrería, ¿no? El paciente bizarro va a tener conductas inadecuadas, fuera de lugar, inesperadas y habitualmente grotescas. Hay un lenguaje rebuscado, afectado, amanerado e inoportuno, ¿no? Puede además tener una vestimenta sobrecargada o no apropiada para la ocasión. Jefe, ¿puede ser que acá se haya caído una persona hace un tiempo acá en el puente? Acá en el canal, digo. Varias veces se cayeron. Ajá. Le tuve que amputar la cabeza para que no se caiga más. Para que no se caiga más. ¿Pero qué fue lo que le pasó? Mi padre que estaba ebrio, en estado de ebriedad. ¿Y se cayó? Se cayó y yo lo tuve que sacar con mi alambre. ¿Usted lo sacó con alambre? Como un pescado y lo saqué. ¿Como un pescado lo sacó? Estoy saliendo con Ricardo. ¿Usted está saliendo con Ricardo Pero Ford? está embarazado. ¿A Ricardo Sin Ford? trillizo y sin Viagra. Y ahora voy a salir con Margaret Thatcher. Me quiere devolver ahí las Malvinas. ¿Usted va a ser el mediador? Sí, pero me tengo que casar con ella por la iglesia mormona. Ah, mormona, mire usted. La señora YouTube está profundamente enamorada, también quiere que la lleve al cielo. ¿Y usted qué va a hacer? ¿Usted qué va a hacer? Lleva a Huguito, ¿A Huguito? ¿Qué es Huguito? es un telo, Ah. muchos piojos ahí. ¿Y usted ante tantos amoríos qué es lo que va a hacer? Tiene Margaret Thatcher, la esposa de Es Urtubey, que hace Ricardo 20 Ford. años que no hay yaculo, hijo. ¿Con quién se va a quedar usted? Y posiblemente con Azulma Boba. ¿Zulma Lobato? ¿Y ya tiene el ok de Zulma Lobato? Sí, está embarazada ¿De quién? de mí, ¿Ah, sí? sin trillizo y sin Viagra. Mire usted. ¿Y usted alguna Cada vez? que fui a la doctora me dice, ¿qué problema tiene usted? Problema de doble fertilidad. Claro. Bueno, fácil, charlemos los cuartos. ¿Y usted por qué es paciente del Rabone? ¿Usted por qué está Es que lo maté a más de 200.000 policías y después le dije que fue. ¿Sabe qué me dijo el juez? ¿Qué te dijo? Que siga matando, me dijo. ¿Que siga matando? Karateca soy. Mire usted. Fernando Rosado. Rosado. ¿Y de la gente que se cayó Yo en estuve el...? en la Malvinas. Claro. Los ingleses me atacaban ferozmente a mí. Yo le golpeaba con las macetas de karate en la nuca, le comía los sesos, le hacía la cola y me enterraba. Mire Está usted. bien, ¿no? Sí, son ingleses. Y ahora, usted, a la gente que se cayó ahí en el canal, ¿cómo hizo para rescatarla? Además de con el alambre, ¿cuánta gente se cayó? Que 3 veces se cayó uno ahí. 3 No veces. se quiere morir. Ajá. ¿Y es peligroso? Sí, yo tengo un combo de 400 kilos de golpe de cabeza para que se mejore un poco.
Perseveración motora es un trastorno de la psicomotricidad en que se tiende a repetir una acción recientemente realizada, dando la impresión al observador de que no logra desprenderse con facilidad o soltura de los actos previos consumados, los que interfieren en nuevas acciones. Insisto, solíamos decir que era algo obsesivo, pero no sabíamos más sobre ello. Ambivalencia intencional o ambitendencia. El paciente va a tener una expresión simultánea de tendencias a la acción totalmente opuestas, lo cual lo lleva a una actividad contradictoria alternante o a la parálisis de la acción. Los tics son trastornos de la psicomotricidad que se caracterizan por movimientos repetitivos que surgen sin poder ser controlados por la voluntad, generalmente con carácter significativo ya que se da en la esfera de la mímica y de los gestos, siendo muy uniforme en su reiteración. Este fenómeno es vivido por el paciente con desazón e inquietud por su inoportunidad, ya que los estados de tensión y de angustia aumentan Temblores son trastornos de la psicomotricidad, que hay presencia de movimientos oscilatorios, regulares, involuntarios y rítmicos. Son contracciones alternadas entre músculos agonistas y antagonistas, preferentemente en extremidades, ¿no? Hablamos de temblor en reposo, como el parkinsonismo de 4 a 5 por segundo, y el temblor de acción al hacer una determinada actividad. Las distonías agudas son contracciones musculares sostenidas que provocan posturas muy incómodas y anómalas, especialmente la boca, los ojos, la nuca y menos frecuentemente la espalda. A veces la marcha y el lenguaje se ven afectados. Pueden tener respiración y elocución a sacudidas. El parkinsonismo, también llamado pseudo-Parkinson, es producido por el uso de neurolépticos en casi todos los pacientes o en pacientes tratados con sales de litio. Lo que vamos a encontrar es temblor en reposo, hipertonía, hipocinesia y una pérdida de la mímica facial. El síndrome bucomasticatorio o boca de conejo es un síntoma extrapiramidal poco frecuente y se da principalmente por el tratamiento con neurolépticos. Son movimientos periorales de masticación rápidos, similar al movimiento que hacen los conejos con la boca. La acaticia es un trastorno de la psicomotricidad por el uso de neurolépticos. El paciente relata una necesidad subjetiva de movimiento, ¿no? No puede estar quieto. Las mioclonías van a ser un grupo de síntomas de contracción o sacudida brusca e involuntaria en un músculo o un grupo de músculos, ¿no? El ejemplo que vemos es la mioclonía del sueño. Las coreatetosis son una serie de movimientos en el consumo de psicofármacos, sobre todo neurolépticos, son de tipo coreicos y atetóxicos que se dan en forma simultánea con predominio de uno o de otro.
La ataxia viene a ser un trastorno de la psicomotricidad por el uso de litio sobre todo o por el uso de barbitúricos o benzodiazepinas. Vamos a ver dismetría, temblor, dicronometría, adiadococinesia, alteración grafológica y dificultades del equilibrio en la marcha. La disquinesia tardía viene a ser una serie de movimientos anormales que aparecen tardíamente después de terapias con neurolépticos. Los movimientos son involuntarios, hiperkinéticos, varían de localización y forma de aparición, ¿no? Ahí está el síndrome bucolingomasticador, el síndrome del movimiento en los dedos de la mano o del pie. La hipersexualidad es un trastorno de la psicomotricidad por una exaltación del impulso sexual que se traduce en una hipersexualidad en relación a todo aquello que adquiere carácter de sexual para el paciente. Se le ve seductor y busca el contacto físico y con erotización de su conducta. Anónimos, una organización que busca precisamente ayudar a todas las personas que sienten esta adicción al sexo o esta compulsión hacia las relaciones sexuales. Voy a presentárselos ahora. Ellos están de espaldas, ya los ven en este preciso momento. Van a dar su testimonio con nombres convencionales, no vamos a usar sus nombres reales. Están con nosotros Daniela y Juan. Daniela, buenas noches, qué gusto tenerte aquí en Hora 23. Buenas noches. Y también saludamos a Juan. Hola Juan, buenas noches. Gracias por estar acá en este set y ayudarnos a entender bien este tema. Muchas gracias. Quiero partir por ti, Juan. ¿Cuándo comienzas a sentir que tú tienes un problema, que más allá de aquella búsqueda de placer, en un momento seguramente consentido, de repente, o sea, con tu pareja, comienzas a explorar otras experiencias para satisfacer una necesidad que en algún momento dejas de controlarla? ¿Cuándo comienzas a sentir aquello? ¿A qué edad? Mira, si habláramos de cuándo empecé con el consumo, yo la empecé cuando estaba en la adolescencia y lo empecé con pornografía. ¿Cuántos años tenías? 12, 13 años, mi primer contacto con material sensual, y después me identifico mucho con lo que dijo el doctor. Esto fue creciendo, fue escalando de cierto material sensual mínimo a más y más y más, y se convirtió en algo compulsivo. O sea, comenzaste con la masturbación, obviamente, con la pornografía. Posteriormente la masturbación. Ajá. Y esta masturbación nuevamente compulsiva, de forma compulsiva, y después ya iniciando lo que es mi vida sexual, esta también se convirtió en algo adictivo, en algo que no podía controlar. Buscaba satisfacer esa necesidad que tenía en un círculo que era pornografía, masturbación y buscar relaciones sexuales con quien sea, en realidad, visitando prostíbulos, tratando de conquistar a todas las mujeres que se me pasaran en el frente, pero como dice el doctor, era algo compulsivo, que no lo podía controlar, y fue escalando. O sea, iba de lo que en un principio veía ya no me satisfacía, entonces buscaba algo más fuerte. Y lo mismo en las actividades sexuales, se buscaba algo más fuerte, más intenso, lo prohibido. Fue ahí que me di cuenta que algo andaba mal, porque no podía parar. Llegué a un momento en el que dije, no, tengo que parar. No, ¿Qué edad tenías cuando sentiste eso y dijiste, tengo que parar? Comenzaste a tus 12 años. ¿Cuándo? ¿A qué edad dices, no, oye, esto está bien, o sea, tengo que ponerle freno? Más o menos bordeando los 30 años. Llevo más de 20 años de consumo.
desde que empecé hasta que llegué al programa de SA Buscando Ayuda. Bueno, mucho tiempo, 18 años prácticamente en que tú no advertiste que realmente tenías un problema bastante serio. ¿Por qué tan larga espera? ¿Falta de información? ¿Falta de ayuda, de orientación? ¿Qué fue? Vergüenza. Vergüenza. Este tema no es muy fácil tocarlo. No hay con quién tocarlo. Personalmente, yo vengo de una familia divorciada y yo no tenía la confianza de poder consultar con alguien este tema y de abrirme. Veía en los demás comportamientos parecidos, entonces me parecía normal, solo que un poco más intenso. Pero cuando me di cuenta que ya no tenía el control y salía de mi casa diciendo esta vez ya no voy a hacerlo, pero lo volví a hacer. Terminabas cayendo. Terminaba cayendo, recayendo. Me di cuenta que algo andaba mal, algo andaba realmente mal, ¿no? Y bueno, obviamente fue algunos problemas con mi esposa la que me llevaron a buscar ayuda. Y encontré la ayuda en este programa de Sexólicos Anónimos. Muy bien, voy contigo, Daniela. Yo creo que nos comentes acerca de estas experiencias relacionadas con la actividad sexual que tú has vivido, que tú has experimentado, cómo ha comenzado y cómo te han llevado a que tú puedas buscar ayuda en este programa de Sexólicos Anónimos. Pues en el caso mío fue a muy temprana edad, a partir de los 7 años. Exactamente, empezó con la masturbación. Lo triste y al mismo tiempo tal vez esperanzador es que mi familia me descubrió y procuraban vigilarme para evitar que yo siguiera tocando mi cuerpo de la forma como lo hacía. Pero yo después de saberme descubierta, empecé tal vez a los 11 o 12 años con la pornografía. Y de ahí pues prácticamente me escondí de la pornografía, muy taciturna, demasiado callada, muy introvertida y al mismo tiempo explosiva. Tenía mis episodios explosivos. En casa sospecho que sabían qué es lo que me pasaba, pero no atinaban a ayudarme mucho, y yo en ocasiones sentía que esto estaba mal, pero lo seguía haciendo. Luego, en cuestión de parejas, pues el rechazo a mi cuerpo, el rechazo a la pareja, solamente cuando incluso me nacía la envidia. O sea, muchas tienen muchos y no tengo a nadie, y sin embargo siempre había ese coqueteo con algunos jóvenes de mi edad. Y ya pasando los años, cuando ya tenía mis 27, 28, tal vez se me dio salir con alguien, pero él tenía el mismo problema, entonces yo me ponía tiesa, él no podía tocarme mucho, sentía que yo estaba sumamente quieta, parecía un poste y me soltaba, y al mismo tiempo yo quería, pero no rechazaba la confrontación con mi persona. Luego, ya pasados unos años, tuve una experiencia con alguien, una experiencia sexual. Fue una especie de, solo con un objeto, porque era una relación bastante compleja, muy secreta. Me dijeron, gracias a Dios, gracias a los cielos, él se alejó, que yo no podía. Lo rechazaba, lo buscaba, lo rechazaba, lo buscaba. Continuaba con la pornografía, continuaba con la masturbación, y al final, gracias a los cielos, él se marchó, él se alejó. Y tengo que agradecer eso porque por lo menos paró. Y lamentablemente seguía con estas costumbres, y solamente el año pasado sentí que no estaba bien. Decía, algo está pasando, ya basta, por favor, necesito ayuda. Y bueno, la ayuda llegó y pude conocer el programa. Y pues es un trabajo que se realiza casi a diario, por la necesidad que tengo de parar, de alcanzar esa sobriedad sexual y alejarme, por supuesto, de esta adicción. Por el contrario, la hiposexualidad es un trastorno de la psicomotricidad por una
inhibición o apagamiento del impulso sexual que se traduce en apatía, evitación, hipoactividad en relación a todo aquello que tiene un carácter sexual para el paciente. Sí existe, y la discusión es en este momento todavía inacabada si eso vale la pena diagnosticarlo o no. Y la discusión es si alguien tiene inhibido el deseo sexual pero no tiene ningún impacto. Pueden ser hombres o mujeres de todas las edades, de cualquier estrato económico, en nivel educativo. No son fáciles de identificar porque no van por ahí pregonando su condición. Y de hecho se subraya que por el contrario llegan a ser compañeros de vida sencillamente maravillosos. Se casan, son deliciosos maridos o esposas porque no exigen nada y dan mucho. Hacen muy buenos matrimonios sociales, matrimonios de fuertes ligas emocionales, pero no matrimonios sexualmente satisfactorios. Según cifras no oficiales de la Agencia de Noticias sobre Diversidad Sexual en Estados Unidos, 3 de cada 10 personas en el planeta encajan con esta descripción. En Estados Unidos, a mediados del 2005, apareció un movimiento autodenominado Asexuales, un grupo en crecimiento con blogs y sitios de internet. El más importante, el Asexual Visibility and Education Network. Esa no es algo que surgió de los profesionales, sino de estas formas de expresión social, en donde de repente hay un grupo de ciudadanos o un grupo de activistas que intentan validar a la no expresión erótica, le llaman asexualidad, la no expresión, el no interés o la no disrupción intenta como enmarcarse en esta forma de expresión que intenta decirse, nosotros estamos aquí y no deberían de molestarnos. Esta es una posición de las mismas personas que no está con mucho eco en el mundo profesional. En el caso de la disminución del deseo sexual, muchas veces se traduce en problemas y muchas veces manifestación de problemas. La causa del desinterés en el sexo puede ser física o mental, como la depresión o la ansiedad, pero los expertos coinciden en que estamos de frente a una combinación de las dos. Puede darse por falta de producción de las llamadas hormonas del deseo o por una condición que hace disminuir los receptores cerebrales de dichas hormonas que de manera normal generan una serie de reacciones en todo el cuerpo que lo condicionan a uno a querer satisfacer el deseo. Pero el movimiento de asexuales en Estados Unidos y Europa defiende que se puede no tener sexo y ser funcional. Yo lo dudo. ¿Sí? Ese ejemplo que me lo está poniendo yo lo dudo seriamente. ¿Que sean funcionales? Sí, absolutamente. Digamos que habría un permiso cultural, y voy a ser aquí muy preciso, con la decisión de ser serio que algunos ministros de alguna religión toman. Y en ese caso probablemente haya ciertas adaptaciones, que yo no quiero calificar si patológicas o no, que puedan hacerlos funcionales. Pero si eso no ha ocurrido, yo dudaría muy seriamente que la persona sea funcional.